Mi primera pregunta es que se habla de cultura científica, cultura humanística y la cultura política. ¿Qué es? Cultura científica, cultura... Yo, de todas formas, cuando vengo a un coloquio de esto, siempre me vengo protegido con un librito, que son 2 conferencias de Max Weber, sobre la ciencia como vocación y la política como profesión. Es 2 conferencias de Max Weber, ya casi al final de sus días, en el otoño del 1919, 1920, y en realidad plantea las 2 opciones. La verdad es que la traducción no es exacta, porque es verus, y verus es vocación y profesión. La política a la política la pone como profesión y a la ciencia la pone como vocación. De todas formas, aquellas conferencias de Weber son extraordinarias. Me parece que siempre es bueno recordarlo en la introducción de un debate de esta naturaleza. Para hablarnos de esa experiencia de 2 científicos en política, esa experiencia tantas veces reflexionadas por ello, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué hacen 2 científicos en política? Me parece que tenemos la oportunidad porque tenemos 2 personas, yo creo que excelentes, relevantes en su campo, en su trabajo como científicos, y nada indiferentes, sino también importantes en su intervención política. Alejo Vidal Quadra, como conoceréis todos, es catedrático de física atómica y nuclear. Yo creo que ha sido un hombre muy activo, ya es la primera implicación, muy activo, si uno mira su biografía, muy activo en los campos, en la legislación sobre asuntos de energía. Es una persona que no ha olvidado que era catedrático de física atómica y nuclear a la hora de intervenir para condicionar en lo que pudiera la legislación de asuntos que tienen que ver con su campo. Es decir, que no abandona, sino de alguna manera, y ese es algo que plantearemos después. Fue senador por representación autonómica y es cuando empieza a ser un político que tiene enorme trascendencia, es decir, como diputado en el Parlamento de Cataluña y como presidente del PP de Cataluña. A cualquier persona interesado en la política a final de los años 80 y principios de los 90, la figura de Alejo Vidal Quadra no le deja indiferente. A mí me parece que es un hombre que tuvo éxito electoral, es decir, los niveles de rendimiento electoral que tuvo su partido en Cataluña, pues no se han igualado, pero no es lo que me interesa. Me interesa que era un hombre que siempre ha tenido un hombre con posición, es decir, un hombre con posición, combativo, apasionado, pero al mismo tiempo es apasionado pero con razones. Es un hombre que siempre ha argumentado y que lo que él entendía que era la hegemonía nacionalista en Cataluña la combatió sin complejos, con razones. Uno puede estar en acuerdo o no, o en desacuerdo con él, pero en realidad me pareció que es un hombre con convicciones. Y las convicciones en política son importantes, no lo son todo, pero son importantes. Tiene un libro, con un título, un último libro con un título que se llama La Constitución traicionada. Yo no sé si la Constitución ha sido traicionada o no ha sido traicionada, pero por lo menos la pobre Constitución, un poco confundida a veces, sí está, o sea, tiene motivo para estar confundida. Pero bueno, ese es... y luego, pues, es miembro del Parlamento Europeo y acaba de ser reelegido como miembro del Parlamento Europeo y es su tercera legislatura. Luego muchos dirán que no lo ven, pero hay mucha gente que, vamos a decir, de mi entorno más o menos político, dice, no, usted ve Intereconomía. Yo no, pero seguro que es Apinea, pues es un tertuliano de Intereconomía, también muy activo, como en todo lo que ha participado. Por tanto, tenemos una figura interesante como científico, como político. No digamos Bernard Soria, que es... como científico y como político ha destacado, es decir, es doctor en medicina, valenciano, es catedrático extraordinario de fisiología de la Pablo Olavide y antes de ser ministro de Sanidad, ministro, como digo, que tampoco en su gestión dejaba a nadie indiferente, era conocido sobre todo como científico en la medida en que se adentró, fue pionero en un campo
de enorme, que genera de extraordinarias expectativas, en tanto que fue coordinador de la Red Europea de Células Madre Embrionarias y, sobre todo, que fue el promotor y director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Ahora ha vuelto a su trabajo como investigador del centro, al que me refería antes, y a pesar de que también es diputado por Alicante. Es decir, yo creo que los dos tienen como background la cultura científica y, por otra parte, yo creo que tienen una vocación como científico y una vocación como político. Si no les parece mal, puesto que lo que llama la atención a las personas que tenemos interés en la política, la primera cuestión que nos planteamos es el reclutamiento político. Y el reclutamiento político y lo científico, el primer dato que sobresale es que hay muy pocos científicos que estén en la política. Hay muy pocos científicos que estén en la política. Es fácil ver una mayoría de maestros, enseñantes, abogados, pero científicos en la política siempre, a mi juicio, bueno, y si ese es un dato, hay poco. Yo a veces he tenido conversaciones con colegas que han estado en la política, mientras que digo, para alguien que se dedica a la teoría política, como es mi caso, pues evidentemente volver a la política no es más que, es decir, abandonar uno de los recursos de su investigación. Desde el punto de vista de la experiencia política es muy interesante. Pero la salida es complicada para las personas que se dedican a la investigación. Yo recuerdo el caso de una persona muy eminente en la política española que vivía como tragedia la posibilidad de que luego la salida es muy complicada, porque ya digo, es decir, volver al laboratorio, eso es muy complicado. Entonces, en ese sentido, mi primera cuestión que le quería preguntar es, conociendo esas constricciones que existen para que un científico entre en la política, es decir, ¿por qué hay tan pocos científicos en la política? Y, por tanto, la relación, y me quedo aquí, si les parece, en esta primera cuestión, sobre el reclutamiento político y los científicos. Después quizás le pregunto que el recurso fundamental, más adelante, que si el recurso fundamental que tienen los científicos para participar en la política es la cultura científica, es decir, esa dimensión paradigmática de la racionalidad que es la cultura científica, es decir, ese recurso, en realidad, qué valor puede tener en política. Pero por ahora me voy a fijar en este dato elemental sociológico: ¿por qué son tan pocos los políticos que se atreven a dar el paso, o porque son tantos los que no se atreven a dar el paso para intervenir en política de la manera tan clara, tan comprometida como ustedes lo han hecho? Alejo, cuando quieras, tenga claro. Sí, una pregunta sobre... Sí, muchas gracias. Una pregunta sobre el formato de esta mesa redonda. Vamos a ver. Yo lo que tenía entendido es que íbamos a hacer una breve introducción cada uno de nosotros, ¿es así? Y después haríamos un coloquio. ¿Es esa la idea? ¿O simplemente contestamos a tus preguntas en plan interrogatorio? No, en plan, simplemente la idea nuestra era tener un conjunto de cuestiones de carácter general, sí. Si quiere las formulo de manera general y me da igual contestarla como yo. Tengo 4 o 5 cosas que me parece que eran unos ítems que me parecían interesantes que tuvierais en cuenta. El primero era este dato sociológico del reclutamiento político y lo científico. El otro elemento es decir, la racionalidad científica es útil en la política tal como él, sobre todo en una sociedad que por una parte es una sociedad muy compleja, donde están todos los temas de la complejidad, donde teóricamente el conocimiento experto es un componente muy importante, pero al mismo tiempo es una política que está muy sobredimensionada mediáticamente. Bueno, la cultura científica o el punto de vista del científico, ¿qué aportación hace? Ahí hay, como político, al mismo tiempo como experto en política. Y una tercera cuestión que me parecía importante es si el punto de vista, más retórico que otra cosa, si el punto de vista político contamina el punto de vista científico para las personas que intervienen. Eso eran tres dimensiones y ustedes lo hacen como más cómodo quieran. Tampoco vamos a hacer... Lo interesante es que ustedes hablen, no que yo hable, claro. Oye, pues muchísimas gracias, Ramón. ¿En qué orden intervenimos?
empieza. Muy bien. Bueno, pues, y luego evidentemente, por continuar con el formato, luego me parece que obviamente hacéis una observación a lo que dice cada cual, antes de darlo a los otros. Con mucho gusto, sí. Bueno, pues muy buenos días, y mis primeras palabras han de ser para agradecer esta amable invitación de la Universidad de Cádiz, a través de María Teresa Jiménez Barbat, a participar en estas jornadas sobre el cincuentenario del libro de Charles Percy Snow, Las dos culturas y la revolución científica. Salgo de una campaña electoral en la que he sido candidato por tercera vez a un escaño en el Parlamento Europeo, y por tanto mi presencia hoy aquí va a tener sin duda efectos terapéuticos, en la medida que me ha obligado a pensar mientras preparaba lo que me dispongo a decir, reparando así parcialmente los estragos provocados en mi cerebro por las semanas precedentes, dedicadas a ganar votos y no sabiduría. Por tanto, mi sincero reconocimiento a los organizadores, porque han acertado en lo que yo necesitaba después de la campaña. Siempre que me encuentro frente a una audiencia a la que se supone debo trasladar algo interesante, ameno o instructivo, y me he visto en semejante situación miles de veces, tanto debido a mi actividad docente durante 2 décadas como a la política los 20 años siguientes, me pregunto qué se espera de mí. Ramón ha hecho un pequeño adelanto de lo que se espera de nosotros hoy. Hay ocasiones en que la respuesta es fácil. Si uno se dispone a dar una clase sobre la espectrometría de rayos gamma con detectores de semiconductor, está claro que la explicación ha de dejar satisfechos a los alumnos en cuanto a su mejora del conocimiento de tal cuestión. Si de lo que se trata es de pronunciar una conferencia sobre, por ejemplo, multiculturalismo y pluralismo, es obvio que se debe proceder a definir estos conceptos para pasar a continuación a exponer las consecuencias de un enfoque multiculturalista o pluralista en la convivencia de la gente que vive en sociedades étnicamente y culturalmente heterogéneas. Y si se comparece ante un público de correligionarios en un mitin electoral, el objetivo es provocar en ellos un estado de adhesión fervorosa mediante recursos retóricos efectistas emocionalmente cautivadores. He de confesar que he dedicado algún tiempo a decidir cuál iba a ser el contenido de mi intervención esta mañana, porque de entrada no estaban claros ni su alcance ni su orientación. El título de la sesión, Científicos en Política, no ayudaba mucho, y por consiguiente no he tenido más remedio para resolver este interrogante que recurrir al método científico, y he formulado una hipótesis. Lo que se me pide en esta ocasión es que exponga ante un público fundamentalmente académico, cultivador de la historia de la ciencia política, la epistemología, el periodismo científico y otras disciplinas afines o conexas, mi experiencia personal en relación a la posible influencia de mi formación y trayectoria previas como investigador en una ciencia de las llamadas duras en mi ejecutoria política posterior, eso por una parte, y por otra mis reflexiones propias, en términos más abstractos, sobre en qué forma las categorías mentales y los métodos característicos de las ciencias matemáticas o de la naturaleza pueden influir en las actitudes y tomas de posición de políticos que proceden de este mundo y no del derecho, de las ciencias sociales, del activismo sindical, de la empresa, del ámbito de las profesiones liberales o de la incorporación a la burocracia de partido desde la primera juventud. En otras palabras, si existen momentos en los que ante una decisión política que hay que adoptar o ante un análisis político que hay que realizar, Alfredo Pérez Rubalcaba, Jaime Elisabetsky, Javier Solana, Juan Carlos Aparicio, Bernat Soria o yo mismo, debido al bagaje intelectual y ético adquirido durante nuestra etapa académica o investigadora anterior, dedicada a la física, a la química o a la fisiología, reaccionaríamos o hemos reaccionado de manera distinta a la que mostrarían o han mostrado Federico Trillo, José María Aznar, Manolo Pizarro, Jordi Pujol, Leire Pagín, Antonio Gutiérrez, José Bono, Rodrigo Rato o Pepiño Blanco, en circunstancias similares. Si mañana Antonio Fernández Rayada
fuese senador o secretario de Estado, ejercería estas responsabilidades con resultados, no digo mejores o peores, pero sí diferentes a los que obtendría Teresa Jiménez Barbat, simplemente a causa de su arquitectura mental, construida por una biografía entregada a la física teórica y no a la antropología y a la consultoría sobre gestión de recursos humanos, como es el caso de Teresa. Es evidente que no podemos diseñar y llevar a cabo experimentos que nos conduzcan a una respuesta. Por tanto, tendremos que apoyarnos en historias públicamente conocidas y a lo sumo ensayar conjeturas. Si bien será imposible sentar afirmaciones concluyentes, el examen de este tema nos ayudará a pasar un rato entretenido, más por lo que cada uno piense o recuerde que por lo que se permita decir públicamente. Al fin y al cabo, la prudencia es una virtud altamente aconsejable en la ciencia, en la política y en la vida en general. Permítaseme empezar por un punto bastante prosaico: los órdenes de magnitud. He comprobado numerosas veces que mis colegas de la política, juristas, humanistas, sociólogos o autodidactas variopintos, son incapaces de evaluar cuantitativamente un orden de magnitud. Si en un informe, un preámbulo de una ley o un artículo de prensa se menciona una cantidad referida a demografía, renta per cápita, consumo energético, gasto presupuestario o cualquier variable expresable mediante una cifra, se tragan cualquier número sin proceder a lo que hacemos de manera automática los científicos reiterados en activo. Es decir, un rápido cálculo mental para verificar si la información que se nos suministra tiene sentido. En no pocas ocasiones me he visto obligado a llamar la atención de mis ayudantes, de funcionarios del Parlamento o de otros políticos sobre una cifra incluida en un texto que era sencillamente disparatada en términos de órdenes de magnitud y que ninguno de ellos había advertido. Estos errores proceden habitualmente de una transcripción negligente o de un desliz involuntario, pero es curioso cómo pueden pasar sucesivos escrutinios sin provocar alarma hasta que un ojo acostumbrado a manejar números con precisión exigente arregla el desaguisado. Otra dificultad práctica para los legisladores o gobernantes ajenos a la ciencia radica en la comprensión de los conceptos contenidos en una norma o en un dictamen referentes a cuestiones de cierta complejidad tecnológica o científica. Recuerdo al respecto los esfuerzos ímprobos que yo y otros compañeros de la Comisión de Industria, Energía e Investigación del Parlamento Europeo, físicos, químicos e ingenieros, hemos tenido que hacer para explicar a colegas que en su vida anterior eran profesores de idiomas en secundaria, sindicalistas del ramo de la hostelería o gerentes de una ONG dedicada a la protección del patrimonio histórico, por qué la producción simultánea de calor y electricidad en un proceso de cogeneración es más eficiente que su generación separada, o por qué nuestra propuesta de que el cemento y el acero deberían ser objeto de una exención en la Directiva sobre registro, evaluación y autorización de productos químicos no obedecía a ningún siniestro contubernio con los lobbies de estas industrias, sino a razones estrictamente objetivas derivadas de la química molecular. He de manifestar con satisfacción que al final nuestra capacidad pedagógica daba su fruto y les convencíamos, lo que demuestra la utilidad de disponer de unos pocos científicos o ingenieros superiores en el proceloso mundo de la política. Voy contestando a las preguntas de Ramón. Creo que también puede ofrecer cierto interés en el contexto de estas jornadas el confesarles los motivos por los que a la edad de 18 años me incliné por matricularme en la licenciatura en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona y no en otras carreras a las que me sentía asimismo inclinado, como el derecho, la literatura inglesa, la historia moderna o la filosofía pura. La razón, aunque quizá no formulada entonces con la claridad con la que la manifiesto ahora, pero sí con análogo fondo, fue mi percepción de que las humanidades o las ciencias llamadas sociales podían ser abordadas sin guía experta, sistemática y reglada, y que bastaba para adentrarse en sus profundidades un suficiente número de horas dedicadas a la lectura y a la reflexión autónoma de lo leído, o lo que es lo mismo, que se puede ser autodidacta en historia, literatura, economía, sociología y demás,
pero que los intentos de adquirir por cuenta propia un conocimiento extenso y riguroso sobre genómica, teoría cuántica relativista, cosmología o cálculo de esfuerzos en la construcción de puentes colgantes suelen producir personas piradas o estrafalarias que circulan por el mundo haciendo el ridículo. No quisiera sonar pedante, lo que en una reunión como esta carecería además de objeto, pero a mí lo que de verdad me ha interesado y me sigue interesando por encima de todo lo demás es el conocimiento, o sea, la capacidad de comprender un fenómeno natural, una etapa histórica, un comportamiento humano o una metáfora poética y disfrutarla en toda su sustancia de forma completa y consistente. Estoy convencido de haber sido capaz de lograr atisbos de semejante privilegio leyendo sin asistencia externa los libros adecuados en la gran literatura de ficción o de poesía, en humanidades y en ciencias sociales, pero tengo la certeza de que jamás hubiera podido conseguir un nivel similar de asimilación a la hora de abordar la ecuación de Dirac, la teoría de grupos o el teorema de existencia y unicidad de las soluciones de ecuaciones diferenciales. Recuerdo una noche en Cartagena, hacia finales de los 60, en casa del que es seguramente uno de los más excelsos poetas españoles vivos, José María Álvarez, en la que intenté explicarle el principio de incertidumbre de Heisenberg. José María, que ya entonces era poseedor de una cultura vastísima y que era capaz de citar de corrido a Píndaro, a Virgilio, a Ronsard, a Cervantes, a Shakespeare, a Conrad y a Cavafis, demostró una loable curiosidad por la idea de indeterminación como una ley fundamental de la naturaleza. Pero enseguida me di cuenta de que le faltaban nociones básicas de la mecánica más elemental y que esta ignorancia, comparable a la que yo hubiera demostrado si no hubiese sabido cuál es el papel gramatical de los adjetivos en una oración, le impedía seguir mi exposición, que procuré que fuese lo más accesible y sencilla posible. La constatación de que una persona de aguda inteligencia y asombrosa sensibilidad artística, una persona que había escrito ya, antes de cumplir 25 años, versos definitivos, no disponía de las herramientas conceptuales necesarias para entender una ley básica de la física, me proporcionó una primera visión de ese océano que, en palabras de Snow, separa las dos culturas. Abusando quizá de referencias personales, me viene a la memoria otro suceso que me marcó con fuerza y que en su intrascendente banalidad me permitió disfrutar de la misma sensación de plenitud triunfante que seguramente embargó a Arquímedes cuando lanzó supuestamente en la bañera su célebre Eureka. Mientras preparaba mi tesis doctoral en la Autónoma de Barcelona, tenía el encargo docente del cálculo diferencial para estudiantes de segundo curso de físicas. Uno de los textos que manejaba era el Spivak, que Antonio conoce perfectamente. Pues bien, al final de cada capítulo, como es habitual en estos textos, figuraba una serie de enunciados de problemas no resueltos. Yo procedía a resolverlos, se los proponía a mis alumnos y si ellos no lo conseguían, les enseñaba a hacerlo. Uno de esos enunciados sentaba una proposición que emanaba de la teoría expuesta e invitaba a demostrarla. Me encallé al intentar la demostración y durante días no tuve éxito. Tal era mi frustración que consulté, esto demuestra hasta qué punto estaba desesperado, que consulté a mis compañeros de física teórica. Yo pertenecía a la clase inferior de los experimentales. Me humillé, fui ayer. Naturalmente no mostraron el menor interés en el asunto. No sé si porque tampoco sabían cómo demostrar la proposición o porque no podían perder tiempo en trivialidades. Entonces acudí a las autoridades del Departamento de Análisis Matemático, que le dieron vueltas al asunto, me inundaron de abstrusos razonamientos y generalizaciones intimidantes. Pero demostrar la cosa, lo que se dice demostrarla, tampoco. Entré en un estado de melancolía que degeneró en obsesión, hasta el punto de tener pesadillas sobre el maldito enunciado. Y una tarde, en que me encontraba en un banco del Turo Park con una novia de la época, yo era todavía agitadamente soltero, y en mi subconsciente
seguía dando vueltas el problema de Marras, de repente, como si cayese un velo hasta entonces invisible, como si se encendiese una luz inesperada, lo vi, lo demostré, sin papel ni lápiz, mentalmente, y era tan obvio, tan evidente, la simple aplicación encadenada de dos definiciones, que fui poseído por una dicha incontenible y exaltante. Me levanté del banco con un salto de pantera, a la vez que profería un grito, o mejor, un rugido de victoria. No me casé con aquella novia, pero no fue porque ese día ella creyese estar saliendo con un demente, sino por otras circunstancias que no se corresponden con el tema que nos ocupa. A lo que iba es a lo siguiente. Esa sensación de placer inusitado que me embargó, ese efímero vuelo por las alturas del éxtasis cognoscente, que, en mi caso, en un nivel rayano en la insignificancia, debió de ser de naturaleza análoga al sentido por Galileo, por Newton, por Darwin, por Pasteur, por Einstein, por Schrödinger, cuando tuvieron el primer vislumbre de lo que después serían sus decisivas aportaciones a nuestro conocimiento del mundo. ¿En qué se diferencia del que experimentaron Miguel Ángel al dar el último golpe de cincel a la piedad, Cervantes al coronar el Quijote, Velázquez al rematar el retrato de la infanta Margarita de Austria, o Proust al escribir la última palabra de su descripción de la fiesta en casa de los Guermantes en el tiempo recobrado? Pero por fascinante que sea este interrogante, me está desviando de mi propósito inicial, que es la forma de estar en política de los científicos, si es que tal forma peculiar existe y que es lo que Ramón quiere que yo haga. Tratemos de averiguarlo. En primer lugar, hemos de tener presente que los avances en ciencia se basan, tal como sistematizara magistralmente Karl Popper, en el desacuerdo, en el constante sometimiento de las teorías a la crítica racional y a su confrontación con los resultados de la observación y los experimentos. Por consiguiente, el científico necesita a sus críticos, y lo sabe. Jamás se le pasaría por la cabeza impedir o dificultar el ejercicio de la crítica a sus colegas, porque semejante actitud entraría en contradicción flagrante con las bases metodológicas de su trabajo. Para el científico, que otros se esfuercen en poner en cuestión sus descubrimientos o sus afirmaciones forma parte de las reglas del juego, y la desobediencia a estas reglas sería a sus ojos no solo inmoral, sino absurda, en la medida que obstaculizaría su propio trabajo. En la ciencia se eliminan las hipótesis falsas, los experimentos mal diseñados y las observaciones erróneas, pero no se elimina al discrepante, que es una pieza indispensable del proceso investigador. Para un científico metido en política, la aplicación de este principio le apartaría, si se comporta como tal científico, de cualquier maniobra conducente a silenciar a la oposición o a crear de ella una imagen tan repulsiva como falsa que la inhabilitara ante la opinión para proponerse como alternativa. La imagen de una derecha gótica en torno a la cual hay que levantar un cordón sanitario jamás hubiera podido ser formulada por un científico. Yo, sin ir más lejos, no pretendo borrar del mapa al Partido Socialista, ni lo aborrezco. Aspiro a derrotarlo en las urnas y considero necesario que sea uno de los elementos clave de nuestra democracia. Por un lado, porque su acoso permanente estimula al centro-derecha a mejorar sus argumentos y a elevar la credibilidad y la calidad de sus propuestas, y por otro, porque sus notorios errores realzan nuestros aciertos. En segundo lugar, los científicos respetan el principio del racionalismo crítico como método de aproximarse a la verdad. Así, un científico que desarrolla una actividad política intentará, si es fiel a su pasado, tratar los conflictos políticos de manera racional. Por ejemplo, en 1945 Japón no disponía del arma atómica, ni era previsible que la tuviese a medio plazo. La decisión de arrasar Hiroshima y Nagasaki matando a decenas de miles de civiles indefensos no fue racional. Hubiera bastado lanzar la bomba sobre un objetivo militar, tal como una concentración de buques de guerra en alta mar,
o realizar una demostración en una isla desierta o previamente desalojada para provocar la rendición incondicional del ejército imperial. Sin embargo, se realizó un acto de una crueldad escalofriante totalmente innecesario. Los científicos que posibilitaron aquel horror obedecieron, pero no decidieron. Si la finalización de la Segunda Guerra Mundial en Asia hubiera estado en manos de científicos, muy probablemente no habría tenido lugar aquella hecatombe. En este mismo orden de cosas, y en relación a un conflicto mucho menos cruento y más próximo, la estrategia de los dos grandes partidos nacionales españoles de tomar como aliados a las fuerzas separatistas para obtener el poder, en vez de articular una gran coalición para defender la unidad nacional frente a la presión disgregadora de los nacionalismos catalán y vasco, carece por completo de racionalidad y no resiste un análisis crítico. La mera idea de gobernar la nación con el apoyo de aquellos cuyo propósito explícito es liquidarla es simplemente insensata. Pese a ello, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han seguido este camino durante 30 años y la situación de evidente descarrilamiento en que se encuentra el Estado de las autonomías en los ámbitos económico, administrativo, lingüístico, cultural, educativo y político no solo no les disuade de continuar por dicha vía, sino que perseveran en ella. Me complace afirmar aquí que gran parte de mis planteamientos respecto a este tema crucial, que son bien conocidos, se basan en un abordaje científico, o sea, críticamente racional, del mismo. En tercer lugar, los científicos no son relativistas en el sentido moral ni epistemológico del término, y no lo son porque creen que la verdad existe. Puede que no sea accesible o ni siquiera comprensible, pero el fin de la ciencia es aproximarse a ella tanto como sea posible. Por supuesto, las verdades de la ciencia, formuladas mediante teorías, son siempre provisionales y parciales, pero ello no resta a la verdad como categoría su carácter de objetivo último de la labor de la ciencia. Si la verdad no existiera o el concepto mismo de verdad estuviera despojado de significado, la tarea de los científicos sería inútil y los fundamentos epistemológicos y éticos de su quehacer se vendrían abajo. En el prólogo al libro de Nuevo Socialismo de Jordi Sevilla, firmado por el actual presidente del Gobierno, figura un párrafo que ha sido ampliamente citado y comentado. Este párrafo reza textualmente: ideología significa idea lógica, y en política no hay ideas lógicas. Hay ideas sujetas a debate, que se aceptan en un proceso deliberativo, pero nunca por la evidencia de una deducción lógica. De acuerdo con este planteamiento, la política no pertenece al dominio de la lógica, ni en consecuencia al de la racionalidad. Desde esta perspectiva se puede cerrar Garoña, impulsar un estatuto de Cataluña que tritura la Constitución vigente, negociar con terroristas otorgándoles el estatus de interlocutores políticos del Estado de Derecho, negar una crisis económica galopante y considerar que un feto humano de 14 semanas no es humano. En la medida en que no hay una verdad, identificable o no, alcanzable o no, pero verdad al fin y al cabo, no caben límites a los disparates que el poder puede cometer. Otra frase, igualmente notable, del presidente del Gobierno, es aquella que descubre que no es la verdad la que nos hace libres, sino la libertad la que nos hace verdaderos. Más de lo mismo. Nuestra senda hacia el conocimiento o hacia el bien no está guiada por la luz percibida, velada o deseada de la verdad. Nada de eso. Lo correcto, según esta edificante tesis, es dar tumbos sin otro báculo que nuestra voluntad arbitraria a ver lo que sale. Y lo que sale es invariablemente lo que posibilita ganar las elecciones, pasando todo lo demás a un plano secundario. Es innecesario que yo explique a esta sala que para un político equipado con un bagaje intelectual y moral procedente de una etapa anterior, dedicada al laboratorio y a la reflexión teórica, orientada por la experimentación, la observación, la precisión cuantitativa y la validación de las teorías por la evidencia contrastables, las piruetas filosóficas del presidente del Gobierno
han de suscitar la consiguiente mezcla de vergüenza ajena y de rotundo rechazo y desazonada inquietud. Si a un político que antes de serlo fue científico le inspiran otra cosa, tendrá que explicarlo. Y yo, en el más puro espíritu científico, estaré de lo más atento a sus argumentos. Ahora bien, mientras no se me demuestre lo contrario, estaré convencido de que el ejercicio del poder por alguien que considera que la verdad es un estorbo representa una amenaza de primera magnitud para el presente y el futuro de la sociedad española. Y en cuarto y último lugar, un científico nunca es rupturista ni adanista. Cuando elabora una teoría nueva, sabe que ha de englobar los logros de las precedentes y que, aun siendo aquella de mayor alcance y capacidad predictiva, también es provisional e incompleta y que un día será destronada por otra más potente. Galileo superó a Copérnico, Newton a Galileo y Einstein a Newton, pero todos ellos fueron conscientes de haberse alzado hasta la excelencia de sus hazañas intelectuales a hombros de gigantes de los que se sabían herederos. Bajo este prisma, sería contrario al espíritu científico por parte de un gobierno hacer tabla rasa de la obra de un gobierno anterior, simplemente porque tenía un color político distinto, con independencia de si el legado era acertado o no. Reabrir antiguas heridas que la historia hubiera ya cicatrizado para reescribirla con criterios partidistas o revanchistas, u ofender gratuitamente las creencias de una gran parte de la sociedad por motivos sectarios. El científico tiende normalmente a la humildad y toma precauciones antes de sustituir lo obsoleto por lo novedoso. En el dominio de la ciencia, un modelo es una simplificación de lo complejo para entenderlo de forma aproximada. Los modelos empleados por los científicos son el reconocimiento de lo limitado de sus conocimientos o de sus herramientas de cálculo. Los modelos de los ideólogos son intentos plagados de soberbia de definir la sociedad ideal, sea cual sea el coste de la transformación requerida. Niels Bohr era un científico, Pol Pot era un ideólogo. En otras palabras, el científico prefiere la reforma que amplía y mejora a la revolución que destruye. Se trata de una manera de proceder que ofrece indudables ventajas trasladada a la política y que, de haberse aplicado a lo largo de los siglos, le hubiera ahorrado a la humanidad considerables sufrimientos, por no mencionar la cantidad de dislates que habría evitado en la España actual. En definitiva, la ciencia aspira a comprender la realidad y la política demasiado a menudo a dominarla. El objetivo de la ciencia es el conocimiento y el de la política el poder. Poder que puede ser bien o mal empleado, pero que como tal poder contiene indefectiblemente, en lúcida observación de von Mises, la semilla del mal. Los científicos que se incorporan a la política, si se mantienen fieles a los principios de su oficio, a saber, respeto al discrepante, racionalismo crítico, búsqueda de la verdad y la preferencia de la reforma creativa a la revolución destructora, están mejor preparados que otras clases de intelectuales para administrar el veneno del poder en dosis homeopáticas que lo conviertan en benéfico. Pero son seres humanos y, como tales, susceptibles de traicionar su vocación originaria, embriagados por el brillo de la púrpura. A los que resisten la tentación se les reconoce porque se mantienen alegres, prefieren callar antes que mentir, miran de frente a amigos y adversarios y son inasequibles al desaliento. A los que sucumben se les distingue por el hálito de fría amargura que les envuelve y por una especial maestría en el engaño a sí mismos y a los demás. Para terminar, no quiero rehuir una conclusión final. Leales o desleales a su pasado, consecuentes o no con su vocación inicial, es conveniente que un número significativo de científicos se incorpore a la política, aunque solo sea porque un científico, en el supuesto de que llegara a la Moncloa, jamás le diría a su cónyuge
en la intimidad del tálamo. No te puedes imaginar la cantidad de españoles que podrían ocupar mi puesto. Y es que un científico puede perder en su tránsito por la política muchas de sus virtudes, pero siempre conservará el pudor a la hora de aventurar estimaciones estadísticas. Muchas gracias. Pues espero haber contestado unas cuantas de las preguntas de Ramón. Algunas sí y otras no. De todas formas, es decir, es toda la narración la que al final me da la contestación con una autoconciencia tan esclarecida y tan satisfecha. Así entiendo que haya tan pocos científicos en la política y te sientas tan mal, pero bueno, luego haremos algún comentario. Pero ahora tienes el turno Bernard Saboría. Indiferente no deja nunca, Alejo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, al moderador, la invitación a participar en este debate, para el que tengo que manifestar que dudo que me encuentre preparado, pero tampoco sé si hay gente más preparada que yo, con lo cual acepté el reto. Y lo acepté por los organizadores, la Universidad de Cádiz, la Fundación Lara, por el sitio Cádiz, del cual estoy enamorado, por el tema, que es un tema apasionante al cual no voy a poder contestar, pero lo intentaré, y por otra razón que ahora tengo que hacer pública, y es que yo suelo aceptar participar en cursos en los que me gustaría ser alumno, y a otros cursos no voy. Entonces les tengo que felicitar por ser asistentes de este curso, y eso me ha permitido oír una conferencia inaugural de Antonio que justificaba cualquier viaje y ha sido extraordinaria. Quiero manifestar también la coincidencia con la primera parte de la intervención del profesor Vidal Quadras, no con la segunda, como ustedes pueden imaginar, y también desde una postura científica. Y no voy a entrar en estas manifestaciones rápidas, no voy a utilizar tampoco, no voy a aprovecharme de las inmensas oportunidades que todos los días nos dan políticos actuales y pasados de la derecha para hacer bromas, pero no me resisto a comentar que mi posición, que como ustedes saben, en cuanto a como universitario o científico es similar a la del profesor Vidal Quadras, en cuanto a político está en las antípodas, también tiene base científica. Y la investigación en células madre, que exige el uso de embriones humanos, fue apoyado por más de 70 premios Nobel, por numerosas sociedades científicas internacionales de investigación biomédica a favor y ninguna en contra, en una carta que le escribieron al presidente Bush. Y todos ellos, no hay duda, eran científicos. O sea, desde la ciencia no necesariamente se pueden alcanzar similares conclusiones, pero estamos todos de acuerdo en que el método científico es un método útil para aproximarse a los problemas. E incorporar el método científico al debate político puede ser útil para la política, sobre todo para la política con mayúsculas. Porque la primera pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de política? Hablamos de las peleas que existen dentro de todos los partidos para hacerse con el poder, como existen otros colectivos, pero en un colectivo como es el de políticos, que está especialmente preparado para la lucha por el poder. Hablamos de la actividad de los legisladores, de la cual se sabe muy poco, pues de la labor que hacen los eurodiputados, se ha referido antes el profesor Vidal Quadras, o hacen los diputados, es decir, se descalifica el trabajo de los políticos cuando el nivel de dedicación es muy alto y necesario. Otra cosa es que a ese nivel de dedicación tengamos interés o pensemos que haya que incorporar parámetros o profesiones distintas a las de abogado, sociólogo, o que son las más frecuentes dentro del ámbito de la política y el papel de los científicos. Por lo tanto, si hablamos de política como el compromiso con lo público, de política con mayúsculas, de una política que yo me empeñé en que fuese así, y no es fácil, y creo que podré jubilarme de la política sin haber hecho un solo gesto
ni decir una sola palabra despectiva para quienes no comparten mi forma de pensar. Creo que la incorporación de los valores del diálogo, en lo que significa la palabra en griego, de ponerse en el lugar del otro, es algo muy útil y creativo. Y parte de eso estaba en la intervención también del profesor Vidal-Quadras, por lo tanto no lo lean ustedes como una crítica. Por lo tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de política? Una de las profesiones, yo creo que la más desprestigiada del mundo, la que tiene menos credibilidad, es la de político. Y yo de broma comentaba cuando me incorporé al ministerio que en la escala de credibilidad las dos profesiones que tienen el nivel más alto son médico y científico, que es lo que yo soy, la más baja político. Entonces conseguí hacer el recorrido en camino inverso en un tiempo récord. Es decir, poca gente ha perdido su credibilidad de forma tan rápida como la perdí yo el día que acepté ser ministro, con todo lo que eso significa en un debate durísimo al cual los universitarios no estamos acostumbrados, y mira que dentro de la universidad pasan cosas, y hay mucha política también dentro de la universidad. Ahora, ¿qué entendemos por política? Estar pendiente del teléfono a ver qué jugadita hacemos, de eso hay en muchos sitios y en muchas profesiones, y los que aquí estamos mayoritariamente universitarios sabemos mucho de política en ese sentido. Ahora, si entendemos por política esa necesidad que tenemos de gestionar lo que es de todos, es bueno que otras profesiones se incorporen. Y a la pregunta directa que me hacía el coordinador de científicos en política y cómo se entra en política, claro, yo no puedo contar la experiencia de los demás, pero puedo contar la propia, que aunque fue de hoy para mañana, no fue de hoy para mañana. En clínica utilizamos una palabra que se llama los pródromos, las cosas que ocurren antes de que aparezca la enfermedad o antes de que se manifiesten los signos y los síntomas de una enfermedad. Cuando se ve una cosa, esa cosa tiene algo que pasaba antes. Entonces, está claro que yo he sido ministro casi 2 años del Gobierno de España y era un honor que no estaba en mi agenda. Pero no era mi primera intervención en la política como un compromiso con lo público. Es decir, yo cuando era estudiante era delegado de curso, y luego era delegado de facultad, y luego era delegado de penenes, cuando existían los penenes, ¿no? Y eso era un compromiso con la situación del contexto en el cual yo me movía. Y luego, como catedrático, pues fui consultor del Parlamento Europeo en alguna intervención y daba mi opinión de la mejor manera posible. Todo eso significaba compromiso con lo público. Por lo tanto, no es tampoco algo que, aunque ocurra de hoy para mañana, signifique que uno no tenía ya esos pródromos. Y no todos los que están en la universidad o en la ciencia adquieren ese nivel de compromiso. Recuerdo cuando acepté un informe para una oficina, STOA se llamaba, la Scientific and Technological Office de la Comisión Europea del Parlamento. Un compañero, ahora compañero porque es catedrático de nutrición en Sevilla, entonces era mi postdoc, mi colega, mi ayudante postdoctoral, me preguntó: ¿y por qué te metes en eso? Porque está claro que estar dedicando unos meses a generar un informe para el Parlamento Europeo, eso me sacaba también de mi actividad diaria del laboratorio, me restaba tiempo, me disminuía mi productividad científica. Dentro de ese sistema que tenemos de solicitar proyectos, de escribir papers, de pelear con los referees, de tal, eso me quitaba, tal. Entonces él lo veía, mi postdoc me decía: ¿pero por qué te estás metiendo en esa cosa que te quita en lo que es el objetivo? Yo creo que ahí estaba un cierto compromiso con por dónde va el mundo y cómo los científicos podemos intervenir. Por lo tanto, hay pródromos, es decir, hay signos y síntomas que aparecen antes del hecho que de alguna manera refleja eso. Y de las cosas que te ocurren en la vida, algunas estaban programadas y otras no. Es decir, yo quería dedicarme a la universidad, no esperaba ser catedrático, pero luego pues, las circunstancias te llevan, generalmente porque te cierran una puerta y entonces cuando te cierran una puerta se abren otras y siempre acabas
mucho mejor de aquello que te habías planteado para ti mismo. Es decir, que yo, las dificultades que tuve para acceder a la adjuntía, en aquel momento se llamaba adjuntía, la titularidad de ahora, pues hicieron que diseñara un tipo de trabajo que me llevase a la cátedra, ¿no? Y así como en muchas otras ocasiones que no referiré. Otras cosas las he intentado y no las he conseguido. ¿Sí? Por lo tanto, uno intenta cosas y algunas las consigue y otras no, pero otras cosas es que ni siquiera estaban en mi imaginación, estaban en la imaginación de otros, ¿no? Es decir, yo presidí la Sociedad de Ciencias Fisiológicas porque soy fisiólogo y me parecía que era un destino adecuado para un fisiólogo trabajar con los fisiólogos, o la Sociedad Española de Biofísica porque mi campo de trabajo tenía que ver más con la física, la utilización de conceptos y métodos de la física aplicados a la biología. Pero yo no tenía previsto ser presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Eso fue una idea de un grupo de diabetólogos que posiblemente porque querían evitar que lo fuese otro, montaron una candidatura y yo acabé siendo presidente de una sociedad clínica, con la cual pues volví a interesarme por temas clínicos que desde que era estudiante no le había dedicado tanta atención. Y lo de ministro es igual, eso no estaba en mi agenda ser ministro. Esa idea es del presidente, que fue él a quien se le ocurrió que yo fuese ministro y por supuesto yo le dije que sí. Por lo tanto, hay pródromos, hay una agenda que uno programa en la cual unas cosas se cumplen y otras cosas no se cumplen, pero al mismo tiempo hay cosas que no estaban en la agenda o por lo menos no estaban en tu agenda y que vas haciéndolas también. Y por supuesto, cuando fui presidente de la Sociedad de Diabetes me entregué plenamente a hacer lo mejor que podía por esa profesión, esa actividad científica, y como ministro también, sin olvidarme de lo que era la trayectoria. Y es cierto que hay pocos científicos que hayan entrado en ciencia. Antes citaba Alejo pues, a una serie de personas. Yo he coincidido con varios catedráticos de universidad. Es decir, Cabrera es catedrática de universidad, Gabilondo lo es, Rubalcaba es catedrático de química, Solana era catedrático de física. Pero hay una figura que me apasiona especialmente y a la cual se ha dedicado mucho tiempo y un cierto desprecio, escasa atención desde las filas de la izquierda y por supuesto de la derecha, que es la figura de Juan Negrín. Es decir, Juan Negrín fue médico, se dedicó a la diabetes, se formó en Alemania, yo también me dedico a la diabetes y me formé en Alemania, fue diputado socialista y luego fue presidente del gobierno. No es mi intención ser presidente del gobierno, desde luego no está en mi agenda y dudo que lo sea. Pero si uno analiza la Guerra Civil Española y los tres gobiernos que hubo de la República, el de Giral, el de Largo Caballero y el de Negrín, y lo analiza desde una perspectiva científica a qué situación se enfrentaban y cómo actuaron, te das cuenta que la aportación de Negrín fue extraordinaria. Negrín, como fisiólogo, como científico, como persona que estuvo a punto de descubrir la insulina, la descubrieron Banting y Best, pero que tenía toda esa formación y toda esa capacidad y que pues tuvo la responsabilidad no buscada, desde luego, en su caso, de dirigir un gobierno, el gobierno legal, el gobierno de la República, digamos, sometido al asalto del fascismo europeo, en unas condiciones muy difíciles, que dieron su resultado. Es decir, siempre está la hipótesis alternativa que uno difícilmente puede considerar. Y voy a terminar con 5 observaciones que tienen que ver con qué he aprendido, que la verdad es que las cosas que he aprendido necesitarían posiblemente un libro que mis colaboradores del ministerio me piden que escriba, porque cuando estás en un ministerio tienes cientos de personas que dependen de ti. No solamente dependen, sino que es la voluntad del ministro. Es decir, es una situación por la que si no pasas no te puedes imaginar que exista. Es decir, el gobierno ya no hay más, es decir, ya no tienes otra cosa. Y entonces hay una cosa que es la maquinaria del Estado, que es necesaria para que los países funcionen. Pero aparte de eso hay opciones políticas. Es decir, tú decides si abrimos ese frente o si no lo abrimos y cuándo lo abrimos. Y entonces empieza toda una maquinaria en la cual hay mucha experiencia de abogados del Estado, de técnicos de la Administración Central, etcétera, y poca experiencia de científicos. Y por supuesto el punto de vista que yo metía
en las discusiones era un punto de vista nuevo en aquel tema. Entonces, no sé si ese libro lo escribiré alguna vez, aunque es cierto que he podido recoger no solamente muchas notas, sino una experiencia notable. Y yo dije en mi discurso de entrada de la nueva ministra, de Trinidad Jiménez, dije muchas cosas, algunas salieron en televisión y otras no. Intenté decirlas en poco tiempo. Una de las cosas que dije es el agradecimiento al presidente, en primer lugar por nombrarme y en segundo lugar por cesarme. Porque claro, si te nombra y luego continúas ya liado toda tu vida, que es una opción que tienes, y que en el caso de Alejo, pues él optó por esa, no es mi caso, yo quería volver al laboratorio, si continuaba más tiempo en política no volvía, por lo tanto al final yo lo que he hecho es un máster de alta gestión, un máster muy difícil de hacer, muy caro, la matrícula es cara, digamos, no es un máster barato, ni Bolonia tiene ninguna propuesta de becas para este tipo de máster, ¿no? Es decir, una situación, pero que te permite sentarte en el Consejo de Administración de la mayor empresa de este país, que se llama España, y participar en una serie de cosas, en deliberaciones que no vas a revelar nunca, porque en mi caso prometí no revelar, es delito además revelar las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero que lo que es inevitable es que lo sabes, y están en tu cerebro. Es decir, por lo tanto, no lo puedes contar, pero la experiencia la tienes. Entonces, en ese sentido, el agradecimiento era doble, primero por nombrarme y luego por cesarme. De otra forma, el conocimiento adquirido en el máster no lo podría haber utilizado en lo que hay más allá de la política, y hay vida más allá de la política, yo creo que eso es cierto. Y en esa referencia de 5 puntos, la primera sería la aproximación sistemática a los problemas. En ciencia, en el sentido más amplio de la ciencia, y no por abrir otro debate, pero yo siempre he pensado, por lo tanto ahora no es novedad, que la ciencia forma parte de las humanidades, y si las humanidades son aquello que nos permite entender el mundo, es incomprensible que en esa carrera no hayan contenidos científicos, porque yo no creo que se pueda entender el mundo si uno no sabe lo que es el átomo o cómo funcionan los mecanismos básicos de la infección en un ser vivo. Es decir, si ahora tenemos varios problemas abiertos, llámese pues, qué pasará con la central de Garoña o con la gripe A, uno necesita una cierta base científica para entender eso, que es un debate social y que afecta a la sociedad. Entonces, dentro de ese ámbito, también era curioso que yo era de los pocos que metía referencias a Homero o a William Blake en mis palabras. Cuando eres ministro tienes gente que te escribe discursos. Y cuando te lo escriben y te lo lees, ves que ese no eres tú. Y yo se lo decía, pero este no soy yo. Yo no hablo así, ni digo estas cosas. Bueno, pues tal. Al final es un recurso imposible y acabas haciendo tú tus propios discursos y haciendo tus propias referencias, pero cuando yo quería, en primer lugar, utilizar diapositivas, no está previsto en las comparecencias parlamentarias utilizar diapositivas. Nadie ha utilizado nunca diapositivas. Cuando enseñas una gráfica, y ocurre lo mismo en el Parlamento, tienes que hacer así, ¿no? Sacas así y muestras una gráfica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comunicar conceptos y histogramas de barras, etcétera, si no tenemos un proyector de diapositivas en el hemiciclo o cuando yo comparecía en la Comisión de Sanidad o de Consumo, o explicar el Plan Nacional de Drogas y cómo iban las estadísticas de consumo de drogas? Es decir, todas son iguales, y verán a los ministros que hacen así, ¿no?, para mostrar cómo ven ustedes cómo sube y tal. Es decir, porque el parlamentarismo consiste en parlamentar, pero además parlamentar con un lenguaje que no es el lenguaje que utilizamos en la universidad, es decir, tiene una cierta retórica, unos ciertos elementos, pero donde hay referencias que poco menos que estaban prohibidas, ¿no? Por lo tanto, terminaré con esos 5 puntos en los que estaba. La aproximación sistemática a los problemas creo que es algo que podemos aportar desde la ciencia, y desde la ciencia en el sentido más amplio, desde la universidad, desde los que estamos acostumbrados a trabajar con problemas complejos y hacer un análisis sistemático, que necesitan de un análisis crítico que tenga dimensiones, que tenga magnitudes, que sea cualitativo y cuantitativo, porque lo cuantitativo afecta a lo cualitativo y las cosas no son iguales. Es decir, una infección viral no da lo mismo si afecta a 2 que a 2 millones,
Cualitativamente el proceso es similar, pero cuantitativamente no. Entonces hay elementos que tienen que estar ahí. Luego hay otra cosa muy importante, que es el aprendizaje que uno obtiene de conocer la maquinaria del Estado, que es necesaria. Entonces, el poder sirve para cambiar las cosas, y voy a referirme a eso a continuación. Pero para cambiar las cosas tienes que conocer la maquinaria, cómo funciona. Cómo funciona, no solamente cómo se escriben las leyes, sino todos los intereses de tipo económico, ideológico, que interfieren, y los bufetes especializados en que la ley salga escrita al final como quiere un determinado sector económico o ideológico de la sociedad, ¿no? Y tienes que trabajar en eso si quieres que al final de lo que estás hablando, que puede ser el diseño de cómo se van a gestionar los residuos en Cádiz, o una nueva ley de biomedicina, o los roles de los profesionales sanitarios en un sistema nacional de salud como el nuestro, que todo hay que decirlo es uno de los mejores del mundo, y lo creó un socialista, Ernest Lluch, con la oposición salvaje de la derecha, y hay que ir a las hemerotecas para ver en qué consistió. Y me refería antes a que el poder no es un objetivo, y en eso creo que es muy importante. Voy a hacer una referencia directa. Tanto en mi discurso de entrada como en el de despedida en el Ministerio, lo dije, el poder no es un objetivo, el poder es un medio para alcanzar determinados objetivos. En mi despedida, y siento hacer una referencia personal, pero es público, y lo dijo la ministra, Trinidad Jiménez dijo, mi objetivo era ser ministra. Entonces creo que hay una diferencia muy notable en cómo uno llega a la política. Para una persona que ha dedicado su vida a la política como Trinidad, eso es un objetivo, es decir, alcanzar un objetivo profesional, por simplificar un poco. Para una persona como yo, que no he dedicado mi vida a la política, el tiempo que pueda pasar en política tiene que ver con lo que puedo hacer desde la política. Y ahí utilicé a Cavafis, hablando en el viaje a Ítaca de lo importante que es el camino y no aquello que uno piensa, que digamos el Ítaca donde uno piensa que va a llegar. Y por último, quiero hablar de otra cosa que he aprendido, que muchas de estas cosas las pensaba antes, pero luego ya después de haber estado dentro, y es una reflexión que puedo hacer con mis compañeros y con el presidente, no en Consejo de Ministros, eso nunca lo contaré, pero que tiene que ver con las muchas conversaciones que uno tiene, porque el gobierno son muchas más cosas, y muchos puntos de interacción desde una plataforma privilegiada. Y yo nunca he sido revolucionario, es decir, en la época en la cual todos mis compañeros de facultad eran muy revolucionarios, a mí era el que me mandaban a negociar porque yo era el que conseguía y tenía el lenguaje más pausado y no planteaba la revolución. Pero siempre he tenido un compromiso con la sociedad y hay una revolución en la cual yo participaría, y lo he dicho públicamente, lo voy a decir, la revolución del sistema educativo. O este país cambia su sistema educativo, esa es la revolución en la cual yo estoy dispuesto a hacer. Es la única posiblemente, porque el resto de revoluciones suelen tener otras consecuencias de las que no he participado nunca, desde ninguna esfera. Por último, algo que ya he dicho, que he aprendido, pero que creo que voy a conseguir cerrar esta etapa manteniendo, y es el concepto de diálogo, ponerse en el lugar del otro y el respeto a quien defiende ideas ajenas, ideas que están en las antípodas de las que tú defiendes. Y el respeto sin utilizar nunca una frase, un comentario que pueda ser despectivo a nivel personal, pero sin renunciar a tus ideas. Porque uno puede renunciar a un acta de diputado, puede renunciar, y luego haré un comentario a lo de diputado, y termino. Pero no por eso renuncia a sus ideas. Y el último, como tiene que ver con Cádiz, lo voy a decir. Yo mantengo un acta de diputado por Alicante, pero el sitio que me ofrecieron para ser diputado era Cádiz. Y dije que no, y se lo dije al presidente Chávez en aquel momento, que fue quien me invitó. Luego me he arrepentido algunas veces, pero bueno, la vida es así. Porque yo quería volver al laboratorio y se lo dije, yo quiero volver al laboratorio. No tiene sentido que yo participe en una campaña electoral si quiero volver al laboratorio, por lo tanto. Y Cádiz,
representa mucho para el Partido Socialista. Es decir, por aquí se presenta Chávez y por aquí se presentaba una de las personas más importantes que tiene el Partido Socialista. Partido en el cual, no sé si saben, yo no milito, pero está claro que estoy de acuerdo con sus postulados. Luego se pensó que era mejor que fuese por Alicante. En aquel momento yo tenía, pues posiblemente tengo aún, bastante nombre allí en la Comunidad Valenciana y en Alicante. En Alicante el Partido Popular, ahí serías feliz, Alejo, gana con un 52%. El Partido Socialista, cuando me presenté yo, aguantó un techo del 42 o una base del 42 y ahora saca un 35, es decir, hay 7 puntos de diferencia en la campaña en la que yo participé respecto a la última de las europeas. Siempre he defendido lo que pienso. Y ayer me preguntaban si he hablado con libertad. Siempre lo he hecho. Es decir, por supuesto, nadie puede esperar que a estas alturas de mi vida deje de decir lo que pienso, siempre con corrección y con respeto a los demás. Y muchas gracias por su atención. ¿Queréis hacer alguna observación o no? Bueno, yo, de las cosas que ha dicho Bernat Soria, algunas me han parecido muy interesantes y desde luego son dignas de atención. Por ejemplo, él ha hablado de que la única revolución a la que se sumaría es al sistema educativo, ¿no? Es curioso porque uno de los puntos a los que Snow da un tratamiento más intenso y más completo, y se nota que realmente le motiva en su libro, es el de la educación. Es decir, porque al final, si en una sociedad lo que tenemos es un nivel medio de la población que garantiza que los ciudadanos tienen un criterio, una capacidad de interpretar y discriminar la información y de analizarla, eso facilita mucho todo. Es decir, que es una pena que los sistemas educativos, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, en los últimos años hayan ido perdiendo calidad, según está objetivamente demostrado por una serie de estudios que todos conocemos, ¿no? Entonces, yo en eso coincido totalmente con él. Es decir, que una de las reformas que en España debiera ser objeto de un gran acuerdo de Estado entre los dos grandes partidos nacionales es la reforma de la educación, para buscar un sistema educativo de mayor exigencia, de mayor calidad, de mejor adaptación a las necesidades de la sociedad actual. Y ese es un asunto que está pendiente y en el que, por desgracia, no hemos progresado. Y no hemos progresado porque entre los dos lados del espectro político democrático no se ha alcanzado este acuerdo, nunca, al contrario. La educación ha sido campo de batalla ideológico, en ocasiones agrio, de reformas que el siguiente desmonta, el otro vuelve a desmontar. Y esto al final lo que nos ha dado es un sistema educativo que dentro de la OCDE o de la Unión Europea está más bien hacia la cola que en cabeza, ¿no? Por tanto, en esto coincido plenamente con él y ojalá, tanto en su partido como en el mío, mucha gente lo viera como nosotros y se decidieran a ese trabajo conjunto que me parece que es indispensable. Pero hay un punto que él ha tocado que también me parece que merece una reflexión. Es el de la irreversibilidad de la incorporación del científico a la política. El profesional de las humanidades, de las ciencias sociales, tiene más fácil el regreso a su actividad académica e investigadora, ¿no? En nuestro campo, o en nuestros campos, esto es mucho más complicado. Es decir, yo fui diputado del Parlamento de Cataluña en el año 88 y el primer año compatibilicé la docencia, la investigación y el Parlamento.
iba todos los días a la facultad, o casi todos los días, un rato, ¿no? Y daba 3 horas a la semana de clase. Después me propusieron, bueno, de hecho no me lo propusieron, me lo comunicaron, que iba a ser presidente del PP de Cataluña y a partir de ahí la dedicación tuvo que ser absoluta y por tanto eso, si te aparta del circuito científico durante 3, 4, 5 años, en determinadas disciplinas, eso es prácticamente irrecuperable, ¿no? Por tanto, en eso a mí me da mucha envidia los que son profesores de Derecho Constitucional o de Historia Moderna, o de, ¿verdad? Porque, bueno, pues tienen mucho más fácil la vuelta, ¿no? En nuestro caso las cosas pasan a tal velocidad y son de un grado tal de sofisticación que cuando pierdes el hilo ya no lo recuperas. Puedes volver, como decía Bernat, a gestionar, eso sí, ¿no? Incluso con ventajas, porque has adquirido una gran experiencia. Después puedes volver a la docencia, quizá, a un nivel no de postdoc, o de doctorado, sino a un nivel de los primeros cursos, eso sí, lo puedes hacer, pero poco más. O sea que es un drama, ¿no?, el de la irreversibilidad. Y por último, vamos a ver, en cuanto a la actitud del científico en la política, yo creo que los científicos, por lo menos algunos de los que yo he conocido que están en política, otra cosa es que perseveren en eso y, como decía yo, se dejen embriagar por la púrpura y olviden sus orígenes, ¿no? Pero el que se mantiene fiel a sus orígenes, yo creo que se plantea la política no como la sede de poder o el deseo ese legítimo, por otra parte, ¿no?, de ser ministro, ¿no?, que parece que es la culminación de la vida del político, ser ministro, ¿no? A mí, yo nunca he entendido eso de las ganas de ser ministro, ¿no? O sea, no sé, a mí en particular te confieso que no me atrae demasiado la idea de ser ministro. Hay otras cosas que me parecen en la política mucho más interesantes, pero hay gente que efectivamente tiene como meta de su carrera el máximo, que es llegar al gobierno, que es lo máximo, ya no hay más, ¿no? Entonces, yo creo que el científico que es fiel a sus orígenes no se plantea la política como la búsqueda, el mantenimiento y la explotación del poder, o como el deseo de llegar al máximo de los niveles ejecutivos y de poder, sino que se lo plantea como un problema a resolver. Es decir, con una actitud científica, es decir, a ver, soy capaz de afrontar tales problemas, de encontrar buenas soluciones y de convencer a mis conciudadanos, porque eso es una parte esencial, si no, es inútil, y de convencer a mis conciudadanos de que ese es el camino correcto. Y eso es muy científico en el planteamiento. Y yo creo que el científico siempre tiene eso dentro cuando está en política. Y me reitero en lo que he dicho al final. Yo creo que personas que tienen incorporado a su esquema mental el racionalismo crítico, el respeto al discrepante, mejor dicho, el considerar la crítica del otro como un elemento esencial de tu propio trabajo, la reforma creativa y no la revolución que todo lo arrasa, y en la creencia de que la verdad existe, aunque a veces no está a nuestro alcance, pero que existe. Yo creo que una persona equipada con esas herramientas intelectuales y de abordaje de la realidad, yo creo que en política tiene un papel a hacer, y desde luego ojalá que fuéramos más, ¿no?, los que estamos en política con estos enfoques. Probablemente hay tan pocos porque, y esto yo lo comprendo, el científico, el investigador, el hombre entregado a la búsqueda del conocimiento, cuando conoce de cerca el mundo de la política, le parece, y yo creo que con razón, una actividad inferior, ¿no? O sea, eso yo lo entiendo, lo entiendo. Pero, bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y si hay unos cuantos científicos, pues yo creo que eso puede ser bueno. Pero si hay tan pocos, estoy seguro que es porque el intelectual, en el buen sentido de la palabra, en el sentido alto, noble,
siente por la política, la natural prevención del que está en regiones de la actividad intelectual que son altas, y de repente se ve metido en una turbamulta donde las cosas son demasiado frecuentemente corto plazo, superficiales o carentes por completo de rigor, ¿no? Entonces entiendo esa resistencia o esa reserva de muchos de nuestros colegas a entrar en la política. Si puedo, y coincidiendo. Primero, hay varios puntos que me gustaría comentar. La reversibilidad del proceso. Yo creo que hay un tiempo, yo no sé si ya pasé, a mí se me pasó, pero voy a intentarlo, en el cual el proceso puede ser reversible, y un tiempo para el cual ya es difícilmente reversible. Yo, desde que dejé ser ministro, pues voy más por el laboratorio. Y estoy aterrizando poco a poco, y mucha gente dice, qué bien que estás en el laboratorio, qué bien que has vuelto, y les digo, no he vuelto, estoy volviendo, que es distinto. Porque el esfuerzo que tienes que hacer para coger un tema y actualizarlo, es decir, pues uno de los últimos papers que publiqué tenían que ver con modificaciones epigenéticas que aparecían en células cancerosas y en células embrionarias humanas muy similares, ¿no? Entonces, bueno, esto puede permitir entender un poco mejor la epigenética del cáncer y cómo se inicia un cáncer. Para los que no sean biólogos, las modificaciones epigenéticas, bueno, si el ADN es una doble hélice y cambia una base, eso es una mutación. Pero ese ADN está rodeado de una envoltura proteica que de alguna forma regula la expresión de los genes. Si esa envoltura proteica tiene modificaciones covalentes, grupos metilo, acetilo, etcétera, que se añaden, eso de alguna forma determina esa célula qué genes expresa, y si expresa un oncogen, la célula se volverá cancerosa, y si no expresa un gen que reprime la expresión del oncogen, la célula también se volverá cancerosa. Esas modificaciones epigenéticas permiten entender por qué las células son como son. Y bueno, yo estaba metido en eso cuando lo abandoné, y ahora estoy estudiando eso, y les confieso que me está costando mucho. Se dedico muchas horas al día a estudiar epigenética del cáncer, porque quiero volver a coger eso. Por lo tanto, no he vuelto, estoy volviendo, y ya veremos. Pero es cierto también que aprendes otras cosas, por ejemplo, la capacidad para gestionar a otra dimensión, y problemas científicos que previamente no te hubieras planteado, te los puedes plantear si dices, bueno, si he sido capaz de gestionar un sistema nacional de salud donde hay más de 600.000 trabajadores, y con un cierto nivel de éxito, porque nuestro sistema es un buen sistema, y he llevado el pacto por la sanidad dentro de esa línea de pacto, que yo creo que hay que, hasta donde pude, y espero que llegue hasta el final, porque en principio los grandes partidos están de acuerdo. Posiblemente podré también gestionar un proyecto de otra dimensión, que es uno de los problemas que yo había detectado en mi actividad científica previa, y es la dimensión de los proyectos. Hemos generado un sistema de ciencia y tecnología para una dimensión del proyecto, pero no para otra dimensión. Es decir, nuestro sistema de ciencia y tecnología en este momento no sería capaz de abordar el proyecto Manhattan con el que se hace la bomba atómica. Es decir, que son dimensiones distintas, y posiblemente algunos problemas biomédicos necesiten de esa dimensión. O la idea de que lo que necesita la sociedad no son solamente avances científicos, sino productos que ayuden a cambiar nuestra vida en el buen sentido, de la forma lo más rápido posible. Entonces, no es lo mismo saber mucho de plástico que hacer una botella. Yo puedo ser un gran experto en polímeros, pero lo que necesita el ciudadano es una botella al final. Entonces tenemos que ser capaces de generar cosas, y eso va más allá de lo que es patentar, etcétera, que eso está incluido. Es decir, que, y como decía antes Alejo, siempre se trabaja sobre el trabajo de los demás, es decir, cualquier nueva reflexión incorpora las previas. Por lo tanto, yo quiero
intentar demostrar que es reversible, por lo menos para plazos cortos. Y en ese sentido creo que sería muy positivo que muchos profesionales de determinadas áreas se metieran en política y volvieran a su profesión anterior. Eso sería bueno para la política en cuanto que añade puntos de vista en la gestión de lo público. Esta reflexión que estamos haciendo hoy, cambio de tema, tiene que ver también con las dos culturas. Una opción a la que yo me sumaría dentro de esa revolución de la educación, que creo que es necesaria, es que tenemos que diseñar un sistema en el cual en humanidades esté la ciencia presente y en la ciencia estén las humanidades presentes. Y además, por lo que es el camino de las sociedades, posiblemente necesitamos más científicos y más tecnólogos, algo en lo cual se ha producido una caída en los últimos lustros. Y las sociedades como Dinamarca, Finlandia o Singapur, que en su momento hicieron una apuesta educativa y aumentaron el número de ingenieros y el número de científicos, han generado también un sistema de conocimientos y de prestaciones más avanzados para sus propios ciudadanos, ¿no? Y por último, otra reflexión que hacía también el profesor Vidal-Quadras, que tiene que ver con el cortoplacismo de la política. Es decir, yo quizás, si me preguntasen cuál es la mayor diferencia que hay entre la ciencia y la política, es que en ciencia intentas contestar una pregunta cada 3 o 4 años y en la política hay que contestar 5 preguntas cada minuto, ¿no? Las cosas ocurren y ocurre en ese momento, y si aparte de eso pues eres ministro, yo siempre viajaba con una corbata negra en la maleta, porque no sabes cuándo puede ocurrir algo y el ministro que está más cercano tiene que estar allí y tiene que ir con una corbata negra. Y eso hace que cambie mucho la dimensión temporal de las cosas. Es decir, tú estás trabajando en un tema, el tiempo que te permite el tema, pero puede en ese momento ocurrir un hecho que puede ser una alerta alimentaria o que puede ser, en mi caso, solían ser alertas. ¿Cuántas alertas tiene este país? Digamos, pues mira, a lo largo del año se producen miles de alertas, pero que se gestionan bien. Tenemos alertas de productos de consumo, tenemos alertas de medicamentos. Tengan en cuenta que un error, 1 sobre 1.000.000, que es un nivel de error muy bajo en un tipo de producción industrial, significa que cuando consumes millones y millones de ese tipo de productos, el que aparezca, pues eso, un error, el batch de un medicamento no estaba bien reflejado. Esa heparina era una heparina que tenía un ingrediente dudoso y tal, y tienes que retirarlo. Eso está ocurriendo todos los días, no pasa nada, es decir, no pasa nada para la salud de los ciudadanos y el sistema funciona, pero de todo eso el ministro lo sabe. El ministro duerme con el teléfono abierto siempre. O sea, la primera noche que desconecté el teléfono, suelte, el día que me dijeron ya no eres ministro, entonces desenchufé el teléfono. Entonces, eso hace que el cortoplacismo se impone y lo urgente se impone sobre lo importante y permite poco algo que en ciencia es una necesidad, que es el diseño a medio y largo plazo. Es decir, uno hace diseños de cómo las cosas tienen que ir ocurriendo, mientras que en política es ese día a día, es esta cosa llamada campaña electoral, que yo no estoy seguro de que sirva para nada. No lo sé, yo he hecho una campaña, por lo tanto ya lo puedo decir después de haberla hecho, ¿no? Para perder peso, hombre, pues eso es positivo, ¿no? Eso es positivo. Y luego, posiblemente es una liturgia necesaria para el partido, es decir, porque el partido como tal es una estructura que es necesaria para una sociedad y los propios militantes ven que hay otros miles allí alrededor y eso les da fuerzas, porque luego tienen que volver a su pueblo, donde están solos, y se tienen que enfrentar a situaciones muy incómodas, y entonces ver esa cosa de esa liturgia colectiva les permite. Pero que eso cambie el sentido del voto o cambie, digamos, quién va a ganar o no va a ganar, a menos que el contrario cometa unos errores garrafales, es muy difícil que tus afirmaciones te lleven a cambiar. Pero todo eso forma parte del sistema que tenemos, que no es que sea bueno, es el mejor de los malos sistemas, como decía Churchill, ¿no? Por lo tanto, si alguien tiene una idea mejor de cómo gestionar un país sin imponer dictaduras ni situaciones tan dramáticas como el holocausto o la imposición de tu criterio a los demás, pues que lo diga. Hasta ahora este es el sistema que tenemos y es necesario. Por lo tanto, a mí me gustaría terminar con otra reflexión, y es, ahora yo ya he estado en los dos sitios,
O sea, yo ya he cruzado el espejo y he vuelto. Por lo tanto, puedo hablar con conocimiento de causa, cosa que no siempre los científicos o los políticos pueden decir de nosotros. Y mi primera observación, y con esto termino, es la imagen del iceberg. Es decir, el hielo tiene menos densidad que el agua, flota, hay una parte que la ves y otra parte que no ves. La parte que se ve la vemos todos, pero representa muy poco a la realidad de la actividad de los políticos. Por lo tanto, alguna vez he tenido la sensación de que se mitificaba el trabajo del científico y se despreciaba el trabajo del político con demasiada facilidad, las dos cosas. O sea, no estoy hablando ni bien ni mal, estoy diciendo una percepción. Entonces, los que nos dedicamos a la ciencia en la universidad tenemos un reconocimiento social que en ocasiones, posiblemente haya sido mi caso, está por encima de lo que uno se merece. Por contra, cuando te dedicas a la actividad política, tienes un nivel de los políticos que creo que está por encima de lo que los políticos se merecen. Hay políticos que no son corruptos, la gran mayoría, que trabajan mucho, que lo hacen con una dedicación extraordinaria y que además no tenemos alternativa. Es decir, eso es necesario para que los países funcionen. Y por último, otra cosa, son iguales que nosotros. Es decir, criticamos mucho a los políticos, que son los únicos que hemos puesto ahí con nuestro voto. Y decimos, es que este es antipático y el otro tal, efectivamente, es que la sociedad española es así. Es decir, es la mejor representación del espectro social, es nuestra clase política. Por lo tanto, si no queremos hablar mal de nosotros mismos, no hablemos mal de los políticos, o por lo menos no hablemos tan mal de los políticos. Y lo puedo decir ahora que ya no soy un político al 100% en activo. Sí, antes de darles la palabra, pues quería hacer alguna observación que quizás continúe lo último que ha dicho. Es decir, estamos celebrando ese debate de una supuesta incomunicación entre las dos culturas. Y empezaba mi intervención hablando de la cultura política, que no sé exactamente si es una cultura o no es una cultura. Pero de todas formas, he visto en la intervención no de Alejo, sino de lo que significa en general este debate. Es decir, hay una autoconciencia platónica en relación con la excelencia de la racionalidad que se practica desde la ciencia, que es muy difícil, es decir, es tan asimétrica la percepción que se tiene de las otras culturas, que es muy difícil que la comunicación exista. Es decir, por ejemplo, aquellos elementos que hacen a la cultura científica virtuosa para una actividad como la política, como puede ser el pensamiento crítico, es decir, cuando uno entiende que es privativo de la cultura científica, evidentemente está ya generando una asimetría con las demás, con la otra cultura, que me parece que es que realmente dificulta ese diálogo. Es decir, el pensamiento crítico no es privativo de esa cultura. Sí es cierto que la racionalidad teórica tiene su forma más excelente en el pensamiento científico a lo largo de la historia. Eso es evidente. Pero claro, la racionalidad teórica y la racionalidad práctica, ya lo vio también Kant, no son lo mismo. Es decir, el objeto de la racionalidad teórica es la verdad y el objeto de la racionalidad práctica, diría Platón, es la justicia. Es verdad que no hay justicia sin ese componente de verdad, pero son dos campos completamente. Y el objeto de la política, como digo, es la seguridad, la justicia, que sin conocimiento, lógicamente, no es posible, pero son dos campos completamente distintos. Y si no se tiene esa conciencia y no se tiene eso que es la falacia naturalista, que es que como nosotros tenemos la verdad, de la verdad nace el bien y del bien nace la justicia, pues esa liazón tan platónica y tan socrática en el sentido platónico, es decir, que de la verdad sale el bien y del bien sale la justicia, esa inferencia no se da. Es decir, el campo de la justicia, la búsqueda de la justicia, es el campo de lo incierto, es el campo en todo caso de la verosimilitud, pero nunca de la verdad. Entonces la percepción, la dificultad del diálogo, está en que de alguna manera, a la hora de mirar la realidad, una realidad
como la política, si se mira con ese punto de vista, con un cierto sesgo aristocrático, es muy difícil que se produzca ese diálogo. Y algo de eso había visto yo en la intervención un poco de Alejo. Es decir, la práctica política va por un lado y la excelencia del conocimiento va por otro. Si es que el objeto del conocimiento científico es distinto que del objeto del conocimiento político cuando se vive con convicciones, y al conocimiento y a la realidad política se llega con voluntad con información, con voluntad de verosimilitud y con voluntad de hacer justicia. Y cuando uno no cree que no hay nada de verdad y nada de justicia, uno dice lo que dijo Lutero en ese momento: basta ya, hasta aquí he llegado y no sigo y no pasa nada. O que decía Max Weber, ¿no? La política, tragar víboras es lo normal en política, pero tragar víboras tiene un límite. Es decir, cuando la verosimilitud es sustituida por la mentira, cuando el razonamiento es sustituido por la propaganda y cuando la búsqueda de la justicia no cuenta nada para hacer constrictivo el ejercicio del poder, entonces no hemos nada. Pero eso es un campo distinto. Es decir, el conocimiento científico es subsidiario en este caso del trabajo político. Pero si la percepción es que la excelencia se practica en un ámbito y en el otro ámbito, es decir, de alguna manera se mira con una perspectiva despectiva, es muy difícil que se produzca la comunicación, y son dos mundos distintos. Kant llegó a la conclusión de que eran incomunicables, pero yo creo que no. Es decir, muchos hemos trabajado, que venimos por lo menos del aprecio a una cultura científica y a la analogía, mañana tendré oportunidad de hablar de esa, la analogía que hay entre los objetivos de una democracia moralmente plausible y los objetivos de una cultura científica. Hay una cierta analogía, pero lógicamente no son los mismos campos. Uno busca la verdad y otro busca la justicia, que en realidad ni la ciencia busca la verdad, sino huir del error, y la política no busca la justicia, sino evitar aquellas injusticias que hacen la vida más indecente. Pero son campos completamente distintos. Pero si se mira solo desde un campo y si el diálogo se establece sobre las dos culturas desde un campo, es difícil que ese diálogo fructifique. Yo creo que incluso en esta misma audiencia, ya soy un poco más provocador, no hay tanta gente de letras, hay mucha gente del campo de la ciencia que dialogan sobre las dos culturas, pero desde luego este diálogo no se produce desde ese ámbito de modestia y de equipotencia, sino se mira desde una cierta aristocracia que lo dificulta. Bueno, he metido más polémicas. Vamos a ver, el tema del libro de Snow no es la incomunicabilidad entre el mundo de la ciencia y el mundo de la política, sino entre las humanidades, digamos, la cultura humanística y la cultura científica. Entonces yo creo que aquí el problema a dilucidar es: existen factores intrínsecos a la actividad del científico, a la forma como el científico enfoca su interacción con el mundo, su interpretación del mundo, los métodos y las bases tanto epistemológicas como éticas a las que busca la verdad. Y existen factores intrínsecos de la actividad política que hacen que de una forma inevitable, digamos, exista mayor riesgo en la actividad política que en la científica de caer del lado oscuro o del lado del mal, ¿no? Esa sería la pregunta. Entonces, tú tienes toda la razón. Es decir, la política es una actividad humana en la que personas de sólidas convicciones morales, de probada inteligencia y de buena voluntad pueden hacer un enorme bien a sus semejantes. Eso es así, por supuesto. Y seguramente, si nos paramos a pensar, encontraremos ejemplos en la historia, ¿no? Ahora, ¿esto es lo normal o lo frecuente? ¿O, por desgracia, la política tiene determinadas connotaciones propias que hacen que las opciones racionales, por ejemplo, tengan mucha mayor dificultad para prosperar en política que en otros campos de actividad humana, ¿no? Yo, la verdad es que mi experiencia en la política, no sé la de Bernat, que pues él, al fin y al cabo, su experiencia es distinta, porque él no ha hecho política de partido en el sentido ese
del trabajo ese, digamos, más artesano de base de partido, que yo sepa, vamos, sino que él ya fue al gobierno a hacer una gestión de un departamento, por cierto, de los más complicados y de los más interesantes, y quizá no ha vivido la política en sus aspectos más mezquinos o más prosaicos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la pregunta que deberíamos contestar, ¿no? Es decir, yo hablaba de racionalismo crítico, de respeto al discrepante, de búsqueda de la verdad, de preferir la reforma prudente, en fin, integrando lo anterior a la revolución que destruye. O sea, todo eso, que son características de la actividad científica, está en la política presente de forma suficiente. Mi experiencia personal es que no está suficientemente presente este tipo de interaccionar con la realidad en la política. Yo creo que la política al final está dominada por esa sed de poder, por el electoralismo banal y de corto plazo, y eso, para un científico que sea fiel a su condición de tal, es algo que le choca con lo que él, digamos, considera lo correcto. Entonces, me parece que es un hecho. Por lo menos mi experiencia es esa. Ahora, aquí no se trata de decir que una actividad es excelsa y la otra es despreciable, ni mucho menos, ¿no? El problema es que la excelencia indiscutible que tiene la actividad científica desde el punto de vista epistémico no permite, y es la falacia moralista, llegar a la diferencia de que desde ahí tú puedes, en los asuntos prácticos, tener un plus. No, es decir, el conocimiento, la información, la solvencia, esos elementos críticos son una condición necesaria, pero no son condición necesaria para luego para que tu juicio político sea un juicio prudente, sea un juicio equilibrado. Es decir, ha habido grandes científicos que han sido grandes catástrofes cada vez cuando han intervenido en política, o que simplemente no es que hayan producido catástrofes, sino que han sido unos perfectos imbéciles desde el punto de vista a la hora de analizar el conjunto de variables, incertidumbre de lo que es. Es decir, el bagaje científico no te permite avisorar que su juicio político será un juicio prudente, porque son dos campos completamente distintos. Yo estoy convencido de que no es posible en la mayoría de los campos trabajar en política sin solvencia técnica, porque la complejidad, eso es cierto, es un elemento fundamental, pero al final el juicio político, ese del que hablaba Aren, el juicio político es un juicio de situación, es un juicio donde muchas variables van más allá. Entonces, en ese sentido, son dos campos completamente distintos. A mí me parece que yo no estoy en nada en desacuerdo, pero en desacuerdo en esa visión negativa de la política. Porque yo soy un político de vocación, yo estaría en política, seguiría en política, y eso que llevo 15 o 20 años, si en la actividad política yo pudiera desarrollar esos elementos de racionalismo crítico que te permiten, de alguna manera, tener una actividad. No lo veo y por eso me fui. Pero de ahí me parece un poco peligroso pensar, a la hora, si se hace una mirada científica sobre la política, uno, de alguna manera, tenga esa percepción dogmática de que desde la mirada epistémicamente plausible uno puede de alguna manera bajar, porque esa fue la tentación de Platón, bajar de esa mirada. Yo, como tengo la verdad, puedo lograr la justicia, y no es así. Es decir, a mí me da miedo de una parte de esa visión tuya, lo que podríamos llamar ese moralismo platónico, que es que como voy con un acervo de conocimiento epistémico, un acervo epistémico enriquecido, ya de ahí puedo llegar al juicio de la realidad. Ese me parece que ha sido siempre la tentación platónica, y ya sabemos la tentación platónica, las grandes desgracias que ha traído. Pero si yo en esto estoy totalmente de acuerdo, es decir, precisamente el gran peligro de las visiones platónicas o historicistas es que pueden destruir la sociedad abierta. O sea, estoy totalmente de acuerdo. No, yo me limitaba a señalar, porque este era el tema que nos reunía, ¿no? Yo me limitaba a señalar el tema de esta mesa
no de las jornadas, que es mucho más amplio. Esta mesa eran los políticos, los científicos de la política, ¿no? Entonces yo me he limitado a señalar algunos elementos que son propios de la actividad científica, tanto en el terreno epistemológico como incluso con ribetes éticos, que pueden ser beneficiosos en la política. Eso es lo que he dicho nada más, ¿sí? Sin ninguna voluntad de estar en posesión de la verdad absoluta, que es algo que está en contra de la misma esencia de la ciencia, ¿no? Entonces yo hablaba de eso, del racionalismo crítico, del respeto a lo anterior, de integrar lo anterior, del respeto al discrepante, o sea, la crítica del otro como elemento valioso, y después de la creencia de que hay una verdad que merece ser buscada, ¿no? O sea, todo eso, dicho sea con toda modestia, creo que en la política puede tener efectos beneficiosos. De hecho, no es lo común que la política actúe de acuerdo con estas líneas de abordaje de la realidad, ¿no? Eso es lo único que he dicho, ¿no? O sea, una afirmación de lo más prudente y de lo más modesta, ¿no? No era otra cosa. Y además, y entrando ya en algo más profundo, el aplicar criterios racionales a la organización de la vida en sociedad es una opción de fuerte contenido moral, ¿eh? Ojo. O sea, cuando tú decides que tus relaciones con tus semejantes en la convivencia social no van a estar gobernadas por la fuerza, por la violencia, por el engaño, sino por el examen racional de los problemas, oye, eso es un paso moral hacia adelante extraordinario. Pues eso es lo que yo quería decir. He entendido lo mismo y quería precisamente intervenir. Yo creo que todos coincidimos en que las utopías científicas, cuando se han puesto en la práctica, han sido un desastre social. La última gran utopía, que es la Unión Soviética, fue un desastre, y tenemos que aprender de experimentos sociales en los que las cosas... Luego se le puede buscar muchas explicaciones, pero no fueron bien. Por lo tanto, tenemos que aplicar el mismo análisis crítico, y no era eso lo que quería decir Alejo. Ahora, el que incorporar el pensamiento científico es bueno, yo creo que sí. Que el pensamiento científico desplace al pensamiento político, la respuesta es no. O sea, el pensamiento político es necesario para la gestión de la sociedad, pero incorporar elementos del pensamiento científico puede ser muy positivo para es decir, que una cosa es que hayamos aprendido de a dónde nos puede llevar el cientifismo, y otra cosa es que desplacemos o no, es decir, ese sería. Y que cada una han desarrollado unos mecanismos de control distintos. Y en el fondo la ciencia ha desarrollado un mecanismo de control, y no quiero ser despectivo, no tomen ese término como despectivo, un mecanismo de control aristocrático, un mecanismo de control en el cual no se busca la aprobación de la mayoría, sino la aprobación de los mejores, definiendo como mejores, y tenemos un sistema de referees, de evaluaciones a las que nos sometemos, que tiene muchos defectos que nosotros también sufrimos cuando nos tenemos que someter a ello, pero que ha sido muy bueno en lo que es... No es igualitario. No lo es, y tal, y la política busca la mayoría de los votos de los ciudadanos, y todos pesan lo mismo, cosa que en ciencia no es así. En ciencia el aplauso de un premio Nobel vale más que el aplauso de un becario. Entonces es un mecanismo aristocrático en el sentido de los mejores. Luego tiene muchos elementos para discutir, no ese es el punto, pero globalmente ha generado un sistema que genera conocimiento con un nivel muy alto de fiabilidad, y apuesta por las opciones que pueden ser más rentables, etcétera, con muchos matices. Mientras que en política la democracia precisamente acepta que el voto de todos los ciudadanos vale lo mismo, y ese voto de todos los ciudadanos, y yo estoy además estoy muy convencido del gran valor de la democracia y de que cualquier ciudadano, sea cual sea su situación de preparación científica e intelectual, cuando está votando, vota lo que considera que es mejor. Por lo tanto, es un buen sistema, es el mejor sistema que hemos diseñado. Compararlos es un mal sistema, no son comparables. Ahora que hay elementos del trabajo científico que podemos incorporar a la política, sin lugar a dudas, y sería beneficioso para la política.
Ignacio.